Algo más de 1.000 muertos y 5.000 heridos son las últimas cifras de víctimas facilitadas por las autoridades mexicanas después del terremoto que asoló ayer la Ciudad de México. Los trabajos de desescombro y rescate continúan mientras crece la solidaridad internacional con la tragedia. El rey don Juan Carlos y el presidente del gobierno han expresado la solidaridad del pueblo español con México a través de una emisión especial de Radio Exterior de España. ETA es un aliado objetivo de los enemigos del País Vasco, ha dicho el lehendakari José Antonio Ardanza en un discurso pronunciado hoy ante el Parlamento de Euskadi. El hasta ahora ministro de Urbanismo, Paul Quille, ha sustituido al dimisionario ministro de Defensa francés, Charles Hernu. El affaire Greenpeace ha sido la causa inmediata de esta mini crisis en el gobierno francés. Buenas noches. Son ya más de 1.000 los muertos y más de 5.000 los heridos registrados tras el terremoto que destruyó una tercera parte de la Ciudad de México. Son cifras oficiales, aunque todavía provisionales. En muchos de los edificios derrumbados no ha sido posible aún remover los escombros. El alcalde de la capital federal ha informado de la destrucción total de 20 inmuebles y unos 1.000 dañados. Durante las 30 horas transcurridas desde el seísmo, millares de hombres y mujeres integrantes de los equipos de rescate han trabajado sin descanso, mientras el restablecimiento de los servicios básicos, en especial las comunicaciones, es el objetivo prioritario. El presidente mexicano, Miguel de la Madrid, ha decretado duelo nacional durante 3 días. Durante este mismo periodo quedan prohibidas todas las festividades y espectáculos, así como la venta de alcohol. Pero además, la tragedia ha coincidido con malas noticias económicas para México. El Fondo Monetario Internacional suspendió sus créditos a este país al mismo tiempo que el seísmo sacudía su suelo y destrozaba parte de su capital. Fuentes financieras informaron hoy que la suspensión se llevó a cabo debido a que México no ha cumplido los acuerdos a que había llegado con el fondo para el pago de su deuda externa. El epicentro de este seísmo del que estamos informando estaba situado en la costa del Pacífico, frente a Acapulco. Sin embargo, la zona más afectada ha sido México capital. La Ciudad de México, situada en el centro del país, en una meseta de 2.000 metros de altura, ha sido el núcleo urbano más afectado por el seísmo. México capital cuenta con 18 millones de habitantes. El centro de la ciudad ha sido la zona más dañada, y sobre todo los barrios de Roma, Juárez y Tlatelolco. La avenida Juárez es una de las grandes arterias de la capital y está flanqueada de edificios procedentes casi todos de la época colonial. Es una calle comercial y bancaria donde se encuentran los principales hoteles de la ciudad que han sido gravemente dañados. También el barrio de Roma, uno de los más ricos y zona residencial, ha resultado seriamente afectado. Lo mismo ha ocurrido con el barrio de Tlatelolco, en el que viven unas 10.000 familias en las típicas colmenas. La altura de los edificios es de unas 16 plantas y los inmuebles más bajos tienen 7 pisos. En México capital quedaron destruidos unos 40 grandes edificios y entre 60 y 80 inmuebles pequeños. Además de la capital, los estados más afectados han sido los situados en la costa del Pacífico: Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco. Las capitales de estos estados tienen aglomeraciones urbanas que superan los 2 millones de habitantes. Sin embargo, la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, importante enclave turístico, ha sufrido escasos daños, pese a estar muy próxima al epicentro del seísmo. Ciudad Guzmán, al sur de Guadalajara, ha quedado muy seriamente dañada. Por último, el complejo petrolífero del Golfo de México, en la costa atlántica, no ha sufrido ningún percance. La explicación científica del violento terremoto de México se basa en la colisión de la placa geológica del Océano Pacífico y la norteamericana. El Observatorio Geofísico Central de Toledo, que está situado a 9.850 kilómetros de distancia del lugar donde se produjo el terremoto, donde se originó, detectó perfectamente el fenómeno sísmico unos 11 minutos más tarde de que se produjera. Así lo ha explicado a televisión el director de este observatorio. Pues a los pocos minutos, esta es la gráfica del terremoto, a los pocos minutos, a unos 8 o 10 minutos después de ocurrir el terremoto, por el interior de la Tierra llegan las ondas y, como ven ustedes, cuando no hay terremoto, el sismógrafo hace una línea lisa y en el momento que empiezan a llegar ondas, pues empieza a oscilar
En este caso, como era un terremoto de gran magnitud, las oscilaciones se salían fuera del área del registro y llegaban pues casi a 1 metro de lado a lado. Esto ya nos dijo naturalmente que era un gran terremoto, que después, haciendo medidas exactas, fue con lo que calculamos la distancia a que ocurre del Observatorio de Toledo el epicentro y al mismo tiempo la magnitud del sismo, es decir, lo grande que es el sismo, que la energía que libera el terremoto en su movimiento. Se está hablando ahora de la posibilidad de que al terremoto siga un maremoto. ¿Es así? Pues siempre que ocurren terremotos en foco submarino, el movimiento de la Tierra, no del agua, el movimiento de la Tierra puede ser de tipo vertical y entonces levantar una gran ola que se traslada muy lentamente a todo lo largo del mar. Como ha sido muy próximo a la costa, pues es difícil que produzca maremotos, pero sobre todo hacia adentro, pero quizá sí puede producirlos hacia afuera. Pero en todo caso, no siempre los terremotos de foco submarino llevan aparejado la producción de un terremoto, de un maremoto, es decir, de una ola grande. Cada vez que se registra un violento temblor de tierra, se teme que se pueda producir un maremoto. Igual que las olas pueden atemorizar a cualquier practicante de windsurfing, una gran ola originada por un maremoto puede llegar a producir la muerte y la destrucción. Estas grandes olas fueron bautizadas en Japón como tsunamis. El siglo pasado, una gigantesca tsunami ocasionó la muerte de 27.000 personas y en 1960 otra tsunami ocasionó en las costas de Chile el 1.000.000 de muertos. Son olas que se producen sobre todo en el Pacífico y que en muchos casos se dirigen a las costas de Hawái, donde se ha creado un centro de investigación que se dedica a su estudio desde hace 20 años. Las tsunamis se crean por una corriente submarina como consecuencia de terremotos y recorren el Pacífico a gran velocidad, a veces a 600 millas náuticas por hora. El volumen de estas olas es impresionante, aunque solo se ve la cresta, y golpean lo que encuentran a su paso con una intensidad aterradora. Existe un sistema de satélites que controla las tsunamis y que envía una señal de alarma al centro de Hawái para poder contar con la importancia de la ola y el lugar a donde se dirigen, con el objeto de tomar las medidas preventivas adecuadas. Durante toda la jornada en la Embajada de México en Madrid y en el Ministerio de Exteriores de España, centenares de personas se han agolpado buscando información sobre sus familiares. También el primer avión procedente de México después del terremoto ha llegado este mediodía a Barajas. Allí pudo obtener Televisión Española los primeros testimonios directos de la tragedia. Llamó y ya bajamos por las escaleras corriendo. Bueno, la gente se caía porque aquello se movía, era horrible, hasta que ya llegamos abajo. Y nada, se paró, pero vamos, luego te diste cuenta que había edificios caídos, prendidos, bueno, ambulancias de un lado para otro, gente ayudando, bomberos, bueno, fue... ¿Por la calle se veía gente herida, quizá gente muerta? No, o sea, por donde yo estaba no, luego andé un poco más y había un hotel que estaba hundido, que ahí sí que tiene que haber gente muerta. ¿Ni gritos? No hubo gritos ni... Además había gente en el hotel ese que estaba hundido que no estaba gritando, hasta se le veían tranquilas. ¿Y usted qué es lo que le ha pasado? No, es que me habían operado y no podía correr. Y claro, como aquello se empezó a mover, pues claro, yo salí pitando. Y claro, llegué abajo, yo no me di cuenta, ¿no? O sea, yo corrí, bueno, por intuición, y ya me llegué abajo y es que no podía tenerme en pie, no podía andar. ¿Vives aquí en Ciudad de México? Bueno, como siempre, los curiosos estorban, impiden la labor de rescate de los cuerpos de seguridad, bomberos, Cruz Roja, etcétera, ejército. Y como siempre se aprovechan algunos maleantes que curiosos nada más van a estorbar y a ver qué alcanzan. Fatal. Es indescribible, no se puede ni imaginar uno cómo es. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué vio? Estaba yo en el hotel, que por poco fue abajo, fíjese lo que vi. Pues un mareo al principio y una cosa que la escalera se iba, que las paredes se rajaban, espantoso. Estamos esperando a alguno conocido para que nos informe. Pero, ¿tienen ustedes familia allí en Mi hijo. ¿No tienen ninguna noticia de él? Nada. Tengo uno. Juan Carlos Llorca. Por ahora nada. ¿Cuándo estarán en disposición de dar noticias concretas a los familiares de las personas que residen aquí en España sobre cuál ha sido la suerte de las personas suyas en México, pero información concreta con nombres y apellidos? Este es el problema que más preocupa a la embajada, porque tenemos muchos mexicanos y muchos españoles que nos están llamando pidiendo informes sobre sus familiares que viven en México.
No hemos podido establecer nuestro telex directo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, probablemente porque también el edificio del Ministerio de Exteriores sufrió cierto daño. Nos hemos dirigido por la Presidencia de la República, pero no hemos tenido respuesta. Afortunadamente, la oficina del portavoz del gobierno español, a través del señor Santiago Varela, nos ha ofrecido, ellos tienen un teletipo directo con la Embajada Española en México. Y a través de este servicio vamos ya hoy mismo en la tarde a pedir informes de los primeros mexicanos o españoles, según su orden que hayan hecho la respuesta, la pregunta, las respuestas adecuadas a través del servicio de información. Las comunicaciones por telex con México han quedado restablecidas, pero las telefónicas siguen realizándose con muchas dificultades. Si usted desea información sobre las personas posiblemente afectadas por el terremoto, pueden dirigirse a la Oficina de Información Diplomática del Ministerio Español de Asuntos Exteriores o a la Embajada de México en Madrid. En pantalla tienen ustedes los teléfonos tanto del Ministerio como de la Embajada mexicana. El rey don Juan Carlos ha dirigido un mensaje al pueblo mexicano que será difundido esta misma noche a través de Radio Exterior de España. Este es el texto íntegro del mensaje real recogido por las cámaras de televisión española. En estas dramáticas horas quiero enviar a la nación mexicana, en nombre de España y de los españoles, un saludo fraternal, hondo y solidario. México, mexicanos, estamos con vosotros como hemos estado siempre. Compartimos vuestro dolor, elevamos nuestras plegarias por los desaparecidos, nos unimos a vuestro llanto y lo hacemos nuestro, pero también tenemos la esperanza de que pronto cicatricen las heridas y la reconstrucción de vuestros hogares comience a ser una realidad. Os transmito las incontables muestras de condolencia y ofrecimiento de ayuda que nos llegan de todos los españoles, especialmente de los que están vinculados por lazos familiares y de trabajo a México y que en estos momentos se sienten con vosotros. Estoy convencido de que la fortaleza, la voluntad y la valentía que han distinguido siempre a México serán vuestros incentivos para superar esta situación. Al presidente de la nación mexicana, a quien no hace mucho tuvimos el honor de recibir en España, le enviamos un abrazo y le decimos que estamos a su lado. Las autoridades españolas están dispuestas a prestaros la colaboración más decidida. Recordamos con todo cariño a la capital de esa nación que nos ofreció a la reina y a mí, en una doble ocasión, su grata hospitalidad. Y quisiéramos que muy pronto esas plazas y calles que entonces recorrimos constituyan de nuevo el centro vital de vuestro gran país. Mexicanos, un abrazo de España para todos vosotros. También el presidente del gobierno, Felipe González, ha grabado un mensaje al pueblo mexicano que emitirá esta noche Radio Exterior de España. En primer lugar, el sentimiento lógico es el que tiene uno cuando le pasa algo en la familia. Es exactamente el sentimiento de que el sufrimiento que uno puede sentir por una desgracia que la siente extraordinariamente próxima a pesar de la distancia geográfica. Y la reacción, que creo que también es la reacción obligatoria, no solo como fruto de ese sentimiento, sino por responsabilidad política, es intentar inmediatamente coordinar todas las responsabilidades a nivel del gobierno para que se pusieran a disposición del gobierno de México los medios de que nosotros pudiéramos disponer y que ellos pudieran reclamar para aliviar en la medida en que fuera posible una catástrofe de esas dimensiones. Por consiguiente, instrucciones a defensa, a sanidad, a interior, para que todos los ministerios coordinaran lo que pudiera ser la ayuda necesaria. Y de hecho, eso está preparado a disposición ya de las autoridades mexicanas. A los mensajes del rey don Juan Carlos y del presidente del gobierno español se han unido las expresiones de solidaridad de diversos dirigentes de la comunidad internacional. Organizaciones humanitarias de todo el mundo preparan la ayuda a México. España fue, por cierto, el primer país en expresar esta voluntad de ayuda. Esta voluntad de ayuda había cristalizado ya en los preparativos para un envío de emergencia de medicinas y material de campaña mediante un avión Hércules del ejército que debería haber partido hoy. Sin embargo,
Las propias autoridades mexicanas han solicitado el aplazamiento de este envío hasta que no se evalúen las necesidades reales motivadas por la tragedia. Cáritas Española ha puesto ya a disposición de su organización homóloga mexicana un fondo de $52.000, mientras que otras organizaciones como la Cruz Roja y UNICEF preparan también su aportación. En el ámbito internacional se han sucedido también los testimonios de condolencia, entre ellos los del Papa Juan Pablo II, el presidente norteamericano Reagan, el paraguayo Stroessner, el israelí Haim Herzog y el primer ministro portugués Mário Soares. Las autoridades comunitarias europeas han dispuesto una ayuda urgente de $380.000 que distribuirá la Cruz Roja Internacional. Suecia con $350.000, Austria con $250.000, Alemania con $120.000 e Inglaterra con $13.000 han anunciado ya también sus aportaciones por medio de organizaciones humanitarias. Suiza, por su parte, enviará perros especializados en rescates bajo escombros, mientras que en otros países como Italia o Brasil se han iniciado ya cuestaciones populares de ayuda a los damnificados mexicanos, expresándose así la realidad de la tantas veces cuestionada solidaridad entre las naciones del mundo. En este telediario vamos a contarle ya las otras noticias del día. En su comparecencia hoy ante el Parlamento Vasco, el lehendakari José Antonio Ardanza ha defendido la validez del pacto de legislatura entre el PNV y los socialistas y ha mostrado su convencimiento de que la organización ETA, lejos de ayudar al País Vasco, se ha convertido en un aliado objetivo de los enemigos de Euskadi. En una de las declaraciones más rotundas contra la violencia que se recuerdan en un dirigente nacionalista, el lehendakari Ardanza ha dejado como única vía libre para una negociación con ETA la asunción por parte de esta de la realidad del País Vasco. El terrorismo debilita al país en sus reivindicaciones. Sé muy bien que por mucho que se diga lo contrario, hoy las actuaciones armadas no van a poner en riesgo el orden político existente. Dicha amenaza, por tanto, tiene cada día menos valor. Se es capaz, en consecuencia, de aguantar los embates del terrorismo. Las condiciones que los terroristas imponen para dejar las armas no son realistas y ningún gobierno español podría asumirlas en el modo y manera que los terroristas desean. Cuando posteriormente se sabe que ETA ha matado, tras las primeras elecciones democráticas, 10 veces más que en tiempos de Franco, la incomprensión se convierte en total, seguida del correspondiente rechazo. Resumiendo, esto significa que aquí y ahora, además de las víctimas directas de los atentados, los más perjudicados por el terrorismo son los propios vascos. Ardanza ha efectuado un detallado estudio del momento actual en la comunidad autónoma. Las discrepancias en el terreno estatutario han sido reconocidas por el portavoz socialista Chiqui Benegas, quien en su turno de intervención ha valorado como positiva la comunicación de Ardanza, defendiendo también el pacto de legislatura. Por su parte, tanto Euskadi Ezkerra como Coalición Popular han resaltado sus distancias con la política efectuada por el gabinete Ardanza. El presidente egipcio Hosni Mubarak y el presidente del gobierno español Felipe González se han entrevistado hoy durante 2 horas. En el encuentro se han abordado 3 cuestiones principalmente: la crisis de Oriente Medio, el apoyo del gobierno español al plan de paz jordano-palestino y finalmente el posible restablecimiento de relaciones diplomáticas de España con Israel. Ni declaraciones ni comentarios tras este primer encuentro oficial entre el presidente egipcio Hosni Mubarak y Felipe González. De la entrevista hasta ahora tan solo ha trascendido el temario. Oriente Medio ocupó gran parte de las 2 horas de conversación entre los dos políticos. Un encuentro que se inició con una preocupación común: conocer nuevos datos sobre el terremoto de México. El plan de paz jordano-palestino que propicie Egipto y apoye España y la posibilidad de reanudar relaciones diplomáticas con Israel son temas comunes para un encuentro que ha buscado el reforzamiento de las relaciones políticas entre los dos países. Y también los intercambios comerciales, la renegociación de la deuda favorable a España y nuevas compras del gobierno egipcio en nuestro país. En el Instituto Nacional de Industria, Mubarak se interesó por las construcciones navales y aeronáuticas. El gobierno egipcio va a incrementar su armada con 2 corbetas más y España cuenta con posibilidades de vendérselas. También quieren los egipcios adquirir más aviones de transporte y la empresa CASA está interesada en concursar. Al margen de los intercambios económicos y las coincidencias en los grandes temas internacionales que afectan a Oriente Medio, tanto la delegación española como la egipcia coinciden en señalar que la visita de Mubarak ha cumplido ya su principal objetivo:
entablar un diálogo directo entre los dos países que permita decir que entre España y Egipto ya no existe un olvido injustificado. El ministro de Defensa francés, Charles Hernu, que ha presentado su dimisión esta mañana, ya tiene su sustituto. Se trata de Paul Kiel, hasta hoy ministro de Urbanismo y Transportes. El atentado contra el barco de Greenpeace está en el fondo de esta crisis habida en el gobierno francés. A su mejor y más viejo amigo político. A falta de otras informaciones sobre la affaire Greenpeace, aún nadie sabe quién puso la bomba. Herny es ya exministro. Intercambio epistolar, vienen las preguntas y las hipótesis. El hundimiento del Rainbow Warrior, ¿a quién beneficiaba? ¿A Francia? Seguro que no. Mitterrand dijo el domingo que era un acto criminal y absurdo. Da la impresión que la bomba tenía doble carga. Y no solo ha hundido al Rainbow Warrior, sino que ha provocado la más grave crisis del mandato presidencial de François Mitterrand. Este, en el fondo, parece el destinatario último de la bomba. Su carta de ayer demuestra que, pese a ser jefe de Estado, su mejor información le llegaba por los periódicos. Mitterrand y su amigo y ya ex ministro Charles Herny han mantenido a un Estado, los servicios secretos, dentro del Estado, que siendo benévolos no han dicho jamás toda la verdad. En Filipinas, 20 personas han muerto tiroteadas por la policía cuando participaban en marchas de protesta convocadas por la oposición en diferentes ciudades del país. Las manifestaciones han coincidido con el 13 aniversario de la proclamación de la ley marcial por el presidente Ferdinand Marcos. Ya en la víspera del último fin de semana de verano, este es el pronóstico del tiempo. A primeras horas de la tarde, la temperatura más alta era la de Córdoba con 31 grados, seguida de Sevilla y Murcia con 30. El día más fresco se registró en La Coruña con 20 grados y en Lugo, Gijón y San Sebastián con 23. En la imagen del satélite Meteosat se ve que, mientras la mitad norte de la península aparece claramente visible al no haber ningún núcleo nuboso que lo impida, en la mitad sur y en Canarias se distribuyen algunas masas de nubes que afectan principalmente a la región murciana y al Golfo de Cádiz y sus proximidades. En el mapa previsto para mañana se observa la península entre dos núcleos de altas presiones. Uno, situado en el Atlántico, afecta a la mitad occidental y el otro, de menor tamaño, se encuentra centrado entre Baleares y las costas mediterráneas. Las bajas presiones se sitúan lejos de nosotros, lo mismo que los sistemas frontales que circulan por latitudes superiores. Para mañana se espera algún intervalo nuboso por Galicia, con nieblas que durante la mañana se producirán también por el Cantábrico, Cataluña, región valenciana y Baleares. Por las demás regiones, los cielos estarán poco nubosos o despejados y únicamente por la tarde se formarán nubes de desarrollo por el sur de Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía Oriental que pueden dar lugar a alguna tormenta dispersa. En Canarias también habrá intervalos nubosos más frecuentes en la parte norte de las islas. Los vientos serán moderados del suroeste en Galicia y del este flojos en las regiones mediterráneas, de flojos a moderados en el estrecho y del noreste moderados en Canarias. Las temperaturas se mantendrán con valores similares a los de días pasados y únicamente se iniciará un ligero descenso por el País Vasco. En cuanto al último fin de semana del verano, se presenta con características veraniegas al continuar los cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas moderadamente altas. Este fin de semana comienza una liga de baloncesto que jamás había despertado tanta expectación como hasta ahora. Televisión Española ofrecerá el domingo a partir de las 7 de la tarde y por la segunda cadena el primer plato fuerte de la temporada, el partido entre el Real Madrid y el Barcelona. La poca capacidad de los pabellones y el alto precio de las entradas, a veces hasta 2.000 pesetas por partido, no serán suficientes para compensar los casi 1.400 millones de pesetas que tienen de presupuesto los 16 equipos de primera. Los clubs no presentan grandes fichajes nacionales, pero hay 24 extranjeros nuevos y 9 entrenadores que debutan en sus equipos. El Barcelona es quien presenta más novedades. Con Aito García Reneses al frente, el equipo ofrecerá una imagen muy distinta y, por supuesto, mucho mejor. El canadiense Greg Wilher,
un pívot de 2 metros 10 centímetros es uno de sus fichajes, junto con el norteamericano Vernon Smith, 2'02", que juega como ala pívot. Un año más, Barcelona y Real Madrid son los favoritos para el título, y en esta lucha quien puede marcar la diferencia es Steve Trumbo. Cuando pueda alinearse como español, el Barça será muy difícil de batir. El Real Madrid presenta como novedad a Linton Townes, un alero de 1,99 m y aspecto frágil, pero muy eficaz en sus lanzamientos. La continuidad de Fernando Martín es su mayor garantía en la lucha por el título. El Joventut será el tercero en discordia. Con una gran plantilla nacional ha optado por 2 extranjeros conocidos, Stewart y House. Quien debuta es Miquel Nolis, su entrenador. Sin ser favoritos al título, pero con condiciones para erigirse en jueces de la Liga, destacan el CAI de Zaragoza, con José Luis Llorente, Chuck Alexinas y Manel Comas como entrenador. El Caja Madrid es quien más se ha renovado. Andro Nego, Craig Diquema, Pedro César Ansa, Juan Antonio Orenga y Fede Ramiro son sus principales novedades. Todo lo contrario de Estudiantes, que con la misma plantilla del año pasado debe estar en el grupo de cabeza. Televisión Española estrenará una nueva serie a partir del 7 de octubre próximo. Su título, Quo Vadis. Va a emitirse por el primer canal y durante 6 semanas. Está basada esta serie en la novela del polaco Sienkiewicz y la nueva serie televisiva ha sido dirigida por Franco Rossi. Esta superproducción televisiva, que se ha realizado por primera vez con capital exclusivamente europeo, España participa con un 25%, ha tardado 8 meses en rodarse y cuenta con 87 actores y 3.500 extras. Los principales personajes son interpretados por Klaus Maria Brandauer en el papel de Nerón, Frederick Forres en el de Petronio y Cristina Reines como Popea. Ángela Molina, la única actriz española del reparto, encarna el personaje de Actea. El personaje de Ate realmente es una colaboración. Es una mujer que no se llega a saber si ella es cristiana o no. De hecho, yo se lo pregunté a Ross y me dijo, no sé, tú sabrás. Entonces, lo que tiene el personaje de víctima es que ella, por amor a Nerón, por salvar la vida a Nerón, muere. Bébelo. Dormirás sin tener malos sueños. ¿Por qué mis sueños son tan espantosos? Actea, ¿has rezado esta mañana por mí a los dioses? Claro. Nunca olvido hacerlo, ya lo sabes. Tú eres la única que sabe consolarme. A partir del 7 de octubre, esta nueva serie. Nada más por ahora. Hasta las próximas ediciones de Telediario. Muy buenas noches a todos.